terminará la ciencia. Claro. ¿Cómo se llama aquella rama que sostiene que el progreso de la humanidad es la ciencia? El positivismo. Nada más. ¿Se acuerdan ustedes sabido de Augusto Comte? Sabido teológico, metafísico, positivo. A ver otra vez. ¿Cómo se lo primero? Teológico, metafísico, positivo. Claro, perfecto. Y Augusto Comte decía de que hay una ciencia encargada de reformar la sociedad. Esta se llama la sociología. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Más o menos ahí o no? Listo, claro. Y lo último de Comte. Y un positivista, ¿te acuerdas, no? Positivismo. Es una escuela pensando, ¿ya? Empirista o racionalista. Empirista. Como es empirista, considera que el conocimiento debe basarse únicamente en la experiencia. ¿Está bien? Por tanto, los empiristas van a ser amigos de la metafísica y la religión. ¿Sí o no? No. Consideran siempre que la metafísica y la religión son ideologías que atrasan a la gente. ¿Está bien? Y un peruano muy conocido es Manuel Prada, ¿es cierto? Claro, González Prada era un crítico de la física y la metafísica, porque eso tenía justamente de que la metafísica y la religión eran cuestiones que atrasaban al Perú. Y González Prada le echaba la culpa a la Iglesia y al Estado y a la universidad por promover estas cosas. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Nada más? Ahora entonces, para un positivista, ¿hay progreso o no hay progreso? ¿Hay o no hay progreso? ¿Y quién lo da? ¿Quién lo da? ¿Quién? Representante político, ¿quién es? Augusto Comte. Y Comte decía de que hay una ley de los tres estadios, ¿cierto o no? ¿Puedes decir cuáles son? ¿Primer estadio? Teológico, metafísico, positivo. Perfecto. ¿Está bien? Además, Comte decía de que hay una ciencia encargada de reformar la sociedad. Se llama la sociología. ¿No es cierto? Claro. Y además, ellos como empiristas sostenían que el conocimiento científico debe basarse en la experiencia. Y por tanto, ellos van a rechazar a quién? A la meta y a la religión. ¿De acuerdo? Para un marxista, ¿hay o no hay progreso en la humanidad? Sí, hay progreso, claro, también habla de que hay progreso. Pero ese progreso es gracias a la ciencia o a la lucha de clases. Como todo de la historia, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Los marxistas son idealistas o materialistas? Materialistas. Muy bien. ¿Alguien reconoce la frase de Marx sobre la religión? La religión es el opio del pueblo. Claro. Y los marxistas, y está llevando economía hace un ratito, ¿no es cierto? Y los marxistas consideran que el análisis de una sociedad debe partir de las condiciones económicas. ¿De acuerdo? A ver, para un marxista, el análisis de la sociedad se da a partir de qué? De estudiar las condiciones económicas. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Para un marxista, el análisis de la sociedad se da a partir de estudiar las condiciones económicas. Y es por eso que Marx tiene una frase muy famosa, que tú la sabes porque muchas veces en clase hemos escrito. El ser social determina a la conciencia. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Para Marx, el ser social determina la conciencia. ¿Y qué rayos significa eso? Significa que las condiciones económicas que viven las personas determinan su manera de pensar. ¿Está bien hasta ahí? ¿Más o menos hasta ahí o no? Para un marxista, ¿hay o no hay progreso? ¿Ah? ¿Sí hay, no? ¿Y cuál es el motor del progreso para el marxista? Habla pues, la lucha de clases. Los marxistas son idealistas o materialistas. Materialistas, claro. Alguien se la sabe, metafísicos o dialécticos. A ver, metafísicos o dialécticos. Dialécticos. Y por tanto, ¿qué dice Marx sobre la religión? Que la religión es libertad. ¿Qué? El hombre del pueblo. Claro, el hombre del pueblo. ¿De acuerdo? Y los marxistas sostienen que para estudiar algo, una sociedad, se debe partir de analizar las condiciones de gozar. Hablará económica. Claro. Es por eso que Marx tiene una sentencia, ¿cierto o no? ¿Y cómo es la sentencia de Marx? A ver, el ser social, ¿qué más?
determina la conciencia. ¿Estamos de acuerdo? El ser social determina la conciencia. Para Federico Nietzsche, ¿hay o no hay progreso? No hay progreso. No hay progreso. A ver, ¿para Nietzsche hay progreso? No hay. Para Nietzsche, esto de progreso es un invento de las sociedades modernas. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Para Nietzsche, ¿hay o no hay progreso? Hay progreso. Para Nietzsche, ¿el hombre es racional? No, es pasión, es instinto, es vida, es voluntad. ¿Más o menos o no? Claro. ¿Se te ve ya? Claro. Para Nietzsche, ¿el hombre es racional? No, el hombre es vida, pasión, instinto. Ahora, por tanto, cuando en el hombre hay un dominio de la razón, si el hombre es instintivo y no racional, y la razón domina al hombre, por lo tanto, ¿es algo bueno o algo malo? Malo, claro. Nos convertimos, dice Nietzsche, en una enfermedad para la tierra. ¿Está bien? ¿Más o menos ahí? Claro, tú nomás acuérdate, mira, acuérdate, eso preguntaron en el examen de simulator de la vez pasada. Acuérdate que, ni nomás acuérdate, Nietzsche no es racionalista, ¿está bien? O sea, Nietzsche está ligado con todo lo que es ¿qué? Instinto, voluntad, ¿cierto? Pasión, ¿está bien? Y por tanto, él cuestiona a aquellas, digamos, sociedades donde se impone ¿qué? A la razón, claro. ¿Más o menos o no? Claro. Además, iba a cuestionar, por ejemplo, cosas como la solidaridad, que somos iguales. ¿No es cierto? Más o menos. Esa es la zona. ¿Listo? ¿Se entendió la idea? Claro. Entonces, él critica a las sociedades modernas y también critica al cristianismo. Y Nietzsche propone tres cosas básicas, ¿no es cierto? Primero, la muerte de Dios, la transmutación de valores, y luego la llegada del superhombre. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué propone Nietzsche? A ver, primero, la muerte de Dios, ¿qué más? La transmutación de valores y la llegada del superhombre. Claro. ¿Qué significa la muerte de Dios? Significa de que es la renuncia, la muerte de Dios significa la renuncia a los valores que nos han impuesto las sociedades modernas, ¿no es cierto? O sea, que nos hablan, por ejemplo, de que el hombre es igual, es libre, somos espirituales, ¿no? Tantas veces que uno ya las asume como algo, ¿cierto? Absoluto, ¿no? Pero eso en realidad no es cierto, y el hombre debe renunciar a eso. Esta renuncia se llama la muerte de Dios. ¿Está bien hasta ahí? Sí, ya, muy bien. Para Federico Nietzsche, ¿hay progreso o no hay progreso? No hay. La creencia de un progreso es un invento de las sociedades modernas. Claro, de las sociedades. Las sociedades modernas imponen a los sentidos o imponen a la razón. ¿Qué imponen? A la razón. ¿Y es algo bueno o malo para el hombre? Malo. Convierte al hombre en una enfermedad. Claro. ¿Está bien? Listo. Además, Nietzsche cuestiona duramente al cristianismo, porque el cristianismo impone una moral a luces de amos o de esclavos. De esclavos. Claro. Ante eso, Nietzsche propone tres cosas. Primero, la muerte de Dios. Luego, la transmutación de valores. Y luego, el superhombre. ¿Estamos de acuerdo ahí? Listo. Ahora, vamos con la siguiente corriente. Para un existencialista, ¿hay progreso? No hay. ¿Se acuerdan de Heidegger o no? El estar ahí, ¿no? ¿Cierto? Ya. ¿Para un existencialista hay progreso? No, porque lo único seguro que tiene cada persona es su propia existencia. ¿No es cierto? Luego repasamos todo, ¿verdad? A ver, ¿para un existencialista hay progreso? No hay progreso, porque lo único seguro que tienen las personas es su propia existencia. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Listo? Ya. ¿Más o menos o no? ¿Listo? A ver, representante del existencialismo, ¿qué? Heidegger. Sartre, ¿cierto o no? A ver, ¿quién decía que el hombre es un ser ahí? Claro. Con esto hablamos de eso, ¿no? Claro. ¿Ser para la muerte? ¿Ser por la muerte que dijo? Heidegger, ¿no? Que el hombre está condenado a libertad, ¿quién es? Sartre. Que la existencia precede la esencia, ¿quién es? Sartre.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estás triste? ¿Ah? ¿Por qué yo digo contento, vengo así tan triste? ¿Ah? Vamos a estar chistes, ¿no? Ya se me ocurrió decir algo. A ver, bien. Porque todo fluye, maestra. A ver, se me ocurre cuando entiendo, se me ocurre cuando no se me ocurre nada. No ocurre. A ver, bien. ¿Está lo que ya, no? ¿Cierto? Ya está. Ahora empezamos todo. A ver, listo. A ver. Para un positivista, ¿hay o no hay progreso? Sí. Hay. Pero eso sí lo da. ¿Ah? Ciencia. Claro. ¿Quién es el representante del positivismo? Augusto Comte. Y Comte plantea que hay una ley de los tres, esta, sí, y por eso, a ver, salió lógico, científico, positivo. ¿No es cierto? ¿Cuál es la ciencia que busca reformar la sociedad? ¿Cómo se llama? La sociología. Perfecto. Es la ciencia más compleja, decía Comte. Y Comte, el pensamiento de Comte, ¿es empirista o racionalista? Empirista. Considera entonces que el conocimiento parte de la experiencia. Por tanto, ¿va a apreciar o rechazar a la metafísica? Rechazar. Una característica del positivismo es el rechazo a la metafísica. ¿Está bien? ¿No se más ahí? Listo. Ahora, para un artista, ¿hay o no hay progreso? ¿Y qué se debe el progreso? A la clases. El marxismo es materialismo o idealismo. Claro, es metafísico o dialéctico. Dialéctico. ¿Qué decía Marx frente a la religión? Que el otro es el pueblo. Muy bien, el hombre del pueblo. Ahora, y para un marxista, el análisis de una sociedad parte de ver las condiciones. ¿Qué condiciones, pues? Económicas. ¿No es cierto? Por lo tanto, van a decir una frase muy famosa. ¿Cuál es? El ser social determina la conciencia. A ver qué se llama. El ser social determina la conciencia. La forma de. ¿Entendí la forma de? Es como cuando es como cuando te enamoró, tu papá te entera que tienes enamorado. ¿Te acuerdas de eso o no? No. Tu papá te entera que tienes enamorado. No. Te entera que tienes enamorado. ¡No quiero que tengamos enamorado! Ahora, no te quedas encerrado, vas a un escándalo nacional porque no que tienes enamorado. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú sabes que Lenin, por ejemplo, escucha acá? Tú sabes que Lenin decía que el marxismo es todopoderoso porque es verdadero. Claro, se cumple hasta en tu casa. La forma de terminar la forma de contar. Por ejemplo, cuando tu papá se entera que tienes enamorado. Pero tu papá está estado porque creo que tienes enamorado y ya nunca más. Tu papá pensó que tú estás un buen duro, ¿cierto? Entonces tu papá agarra, casa, un domingo, agarra y como es medio motivo, tú estás llorando en tu cuarto. Tu papá agarra y mira hacia la calle, ¿no es cierto? Y en ese momento aparece un carrazo. Un carrazo, esos europeos, un carrazo, Alfa y Romeo 2015. Claro, es lo que ni suena, es lo que flota nomás. ¡Qué raro! Voy por mi casa nomás, por acá es puro tico, puro techo nomás. Va ocupada, ¿no? Ocupada, sí. Me robas un rol de $1.500. Usted no puede comprar más. Toca la puerta del señor. Así, el paso, ¿quién será aquí? Un vendedor, uno que está nomás mirando en el. Sí, señor, joven, buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes. Familia Tanti, ¿se encontrará la señorita Filomena? Allá, sí. Mi hija, allá. Voy a llamarla. Se llama un muchacho. La chiquita que va llorando porque no quiere que tenga se enamora. Y se lo ¿quién es? Un joven te busca, no sé quién será. Y la chica lo mira, el muchacho de lejos lo ve, se ilumina así como San Agustín. Y en su cara de su papá, claro, le dan su besito y su boquita al muchacho. El papá se queda atrás. Acá
así. Papá, te presento a mi enamorado. No, sí, fíjate, no tengo enamorado, mira. Sí, señor, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, joven, buenas tardes, ¿cómo está? Porque mi enamorado me decía que si vos no me decías, yo que me examen para la semana. Tengo tan gente, me va a enseñar. Porque mi enamorado ya está en la universidad y va a acabar este año la carrera de ingeniería. Dice, no, yo este año voy a acabar mi carrera. Ay, ya, joven, qué bien, sí. ¿Por qué? ¿A qué universidad usted va? ¿Está estudiando? ¿Está la Marcos? ¿Marcos? La única. Y ahora, la Winter. No sé qué piensa, no sé qué cosa, pero justamente de niño, mi documento, ¿verdad? Yo estudio justamente ese ciclo voy a acabar. Yo estudio en la Universidad del Pacífico, pero yo no soy becado, no, yo tengo la categoría Premium A1, ABC, pero todo completo, ¿ah? Y es más, justamente acá he venido para pedirle permiso para salir con su hija como su enamorado oficial. De tal manera que yo digo con mi documento, porque yo tengo que ir a embajada acá de Estados Unidos, porque me he ganado una beca pues a Oxford. Pero acá, hacer una doctorado, claro, y acá el próximo mes yo voy a poner un contrato con la NASA para hacer algo. Vamos a ver. Tu papá va a seguir diciendo, no creo que estemos enamorados. ¿Qué va a hacer ante este caso, papá? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa, papacito? Joven, anda bien, le hace que te enseñe el cochero, Vamos a ver, porque cuando tu papá, cuando uno piensa de esa manera, al fin y cuenta qué es lo que vale la vida, ¿ah? ¿Qué vale la vida en el amor? Claro, pues yo lo que dice económica no. Claro, lo que ¿qué lo planteo eso? A ver. ¿Qué lo planteo eso? ¿El marxismo, claro. Es las condiciones económicas la determinan la forma de pensar de la gente. ¿Más o menos o no? ¿Y cómo se llama la parte de Marx? A ver. ¿El ser? Claro, ¿qué dijo? El ser social. Muy bien. Para Nietzsche, ¿hay progreso en la humanidad? No hay progreso. No hay progreso. El progreso es un invento de las sociedades modernas. Claro que sí. Muy bien. ¿Nietzsche es racionalista o irracionalista? Irracionalista. Claro. Para Nietzsche, la razón, al superar al hombre, lo convierte en algo bueno o algo malo. Claro. Por eso que también Nietzsche critica al cristianismo. Porque considera que el cristianismo impone una moralidad sobre esclavos. Claro. Ante eso, Nietzsche propone lo siguiente. Primero, la muerte. La muerte. Luego la transmutación. ¿Y lo que es? Muy bien. Para un existencialista, ¿hay o no hay progreso? No hay para un existencialista. Porque el hombre es un ser ahí, ¿cierto? Está arrojado. Para un existencialista, no hay progreso en la humanidad. ¿De acuerdo? Claro, es que el existencialismo representa la época de crisis del sistema capitalista. ¿Más o menos o no? Claro, durante el siglo XVIII y XIX, cuando el capitalismo estaba en subida, o sea, estaba en alzada, aparecen ideologías que hablaban del progreso, ¿o no? Estaba pues el positivismo, la ilustración, el pensamiento de un tal Hegel. Pero a partir del siglo XX, cuando aparecen pues, guerras mundiales, bombas atómicas y crisis, ya aparecen ideologías que no dan progreso. ¿Listo? Esa ideología muy famosa es el existencialismo. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Listo? A ver, ¿quién decía que lo que sucede para la muerte? ¿Quién decía que la existencia precede la esencia? A ver, ¿quién decía? A ver, vamos a agradecer algunas claves de esas separadas que nos han dado, ¿verdad? A ver. Explicar los fenómenos de la edad a partir de principios divinos, enano, ¿no?
Claro. Uno es, dos, la A, ser y pensar. ¿Qué es ser y pensar? Entre la materia y la conciencia. La materia, el ser y la materia para un marxista, el pensar y la conciencia. Entre la materia y la conciencia. 2A. 3. Correcto. El esclavo es el que dice sí a la vida. Los que menosprecian la vida son buenos. Claro. Muy bien. 2, 3, 0. 3, 0. La 4, vamos a decir 4. ¿Por qué no le son las claves? Dedo, ¿no? Rechazan la metafísica, ¿no es cierto? Claro. Todos los reales racionales, todos los reales de Hegel. Hegel, claro. ¿Quién es más antiguo, Hegel o más? Hegel, claro. Hegel, claro, Hegel es idealista, ¿no? Hegel es el que aporta más de cosas. ¿Qué Hegel aporta más? Gracias, ¿no es cierto? Claro. 6. Claro, 5 es Hegel, ya está. 5 es barco, 6. No. Hegel es idealista. El hombre puede alcanzar la idea absoluta a través de la religión. ¿Por qué no le son las claves? Las claves es dedo. Claro, el estudio dialéctico de la idea. 6 dedos. 7 barco. Para Nietzsche no hay nada esencial en el hombre, no hay nada fijo e inmutable. ¿Se entiende por qué el hombre es puente? ¿Qué es puente? El hombre es tránsito hacia el super. Claro, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué es puente? Porque es tránsito al superhombre. 8A. 9, metafísica, ¿no? Cosa pensante, eso es metafísica, ¿no es cierto? 9, casa. El hombre es un ser arrojado del mundo. Enano. 11 sobras, a ver. 1, casa. 2A. 3, 0 y 4 barcos. 12, cuando se dice que el hombre está condenado a la libertad, es del... A ver, ¿quién dijo que el hombre está condenado a la libertad? ¿Cuál es la clave de la 12? Dedo, claro, dedo. Thomas Kuhn, ¿de qué escuela es? Es del relativismo epistemológico, ¿no? Relativismo epistemológico. Estamos en la 13. Kuhn es relativista epistemológico. Y Kuhn hablaba de que la ciencia sigue algo llamado paradigma, ¿no es cierto? La clave de la 13 sería la E. La E. 14 barcos, con la filosofía analítica Wittgenstein. Para Wittgenstein, la filosofía de ciencia, la clave de la 13 es la E. 14. ¿Se acuerdan de esto la primera clase que tuvimos? Para Wittgenstein, ¿la filosofía es una ciencia? No, es una actividad esclarecedora del lenguaje. 14 barcos. 14 barcos. Vamos con filosofía peruana. Sobre el carácter del pensamiento prehispánico, determina alternativa correcta. Claro. Vamos a reposar hasta acá, pero acá sí, maestros, la última dinámica, ¿ya? Pero así con voluntad. Ya, vamos con peruana, ¿ya? Listo, empezamos. Vamos con peruana. A ver, ya fue ya. La última. La que cierra el proceso preuniversitario de ustedes. ¿Ah? Ya no van a entrar a la universidad, lo cual está muy bien, me alegra mucho, realidad. Vamos con las etapas del pensamiento peruano. Y son las siguientes.
La primera es la escolástica. ¿Cómo es la primera? La segunda es la ilustración. ¿Cómo es la segunda? La tercera es el romanticismo. ¿Tercera cómo se llama? Romanticismo. La cuarta es el positivismo. ¿Cómo es la cuarta? Positivismo. Claro. Y la quinta es el espiritualismo. ¿Cómo es la quinta? Muy bien. Dime las 5 etapas del pensamiento peruano. Primero, romanticismo, positivismo, espiritualismo. Una más te creo. ¿Cuáles son las 5? Primero, romanticismo, positivismo, espiritualismo. La época en que se busca justificar a la colonia se llama escolástica. Claro. Luego de la colonia sigue la independencia. ¿No es cierto? Tú sabes historia y relacionado con ello. Luego de la colonia se sigue la independencia. Si la escolástica es la época de la colonia, ¿cuál es la época de la independencia? La que sigue. ¿Cuál es? La ilustración. Es la que sigue, ¿no es cierto? Escolástica e ilustración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, luego de la independencia, un grupo de personas aristócratas va a querer restituir la colonia, promoviendo una época, haciéndolo decir pues que la época colonial era bonita y hermosa, más o menos, un movimiento de añoranza por el pasado colonial. Eso es el romanticismo. ¿Está bien o no? Ahora, luego, en el siglo XIX, en la segunda mitad, aparece todo un impulso en el Perú hacia la ciencia y la tecnología. ¿Esto cómo se llama, profesor? Positivismo. ¿Sabes bien que el positivismo fue un movimiento mundial? Fue tan fuerte que estaba barriendo con las instituciones eclesiásticas. Recuerda lo que comentaste un ratito con González Prada, ¿de acuerdo? Entonces resulta que la Iglesia Católica, ante esta coyuntura, responde, salta, promoviendo una ideología a favor no tanto de la ciencia, sino de la religión y la moral. Esta escuela es la siguiente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espiritualismo. Vamos a hacerlo mejor, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Empezamos. A ver. ¿Cuáles son las 5 escuelas o las 5 etapas del pensamiento peruano? A ver, ¿cuáles son, perdón? Positivismo, espiritualismo. La época de la colonia era escolástica. ¿De la independencia cuál es? Perfecto. La época en la cual se busca restituir el orden colonial es el romanticismo. La época del impulso de la ciencia, ¿cómo se llama? Positivismo. La época en la cual la iglesia reacciona, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espiritualismo. ¿Algunas cosas más? Claro que hay que hablar. Empezamos, profesor. A ver. La época de la escolástica se debate acerca de la humanidad indígena. ¿De acuerdo? La época de la escolástica se debate acerca de la humanidades indígenas. ¿Quiénes se enfrentan? A ver, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. ¿Estamos de acuerdo? El problema de la humanidad indígena, ¿en qué época se dio? A ver. En la escolástica. ¿Y quién se enfrentó? Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda. ¿No es cierto? Para Bartolomé de las Casas, el indígena, ¿es o no es humano? ¿Ah? Sí es humano. Para Ginés de Sepúlveda, no es humano. Pero Bartolomé de las Casas decía que el indígena es humano, pero es un hermano menor. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí o no? ¿Listo? A ver. En la escolástica se debate acerca de la humanidad de quién. Puedes decirlo, parece que va a postular soy yo, no tú. ¿Ah? ¿Quién? No, indígena no. Este es el problema de la humanidad indígena. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el debate central en la escolástica? ¿Cuál es? El problema de la humanidad indígena. ¿Y quiénes se enfrentan? Bartolomé. ¿Quiénes se enfrentan? Bartolomé. Las Casas y más. Ginés de Sepúlveda. Para Bartolomé las Casas, el indígena ¿es o no es humano? Sí. ¿Ah? Sí es humano. ¿Para Ginés de Sepúlveda? No es humano. Pero Bartolomé decía que el indígena es un hermano menor. ¿Está bien hasta ahí?
La época de la independencia es la ilustración. Muy bien, la ilustración. Los ilustrados importan el pensamiento escolástico moderno. Moderno. ¿Está bien? La época en la cual se busca restituir el pasado colonial, ¿cómo se llama? Es romanticismo. En el romanticismo aparece el debate entre conservadores y liberales. A ver. En el romanticismo aparece el debate entre conservadores y liberales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, ¿quién era conservador? ¿Bartolomé Herrera o Benito Lazo? A ver. ¿Quién era conservador? ¿Bartolomé Herrera o Benito Lazo? Bartolomé Herrera. ¿Quién era liberal? Benito Lazo. ¿Está bien? Para Bartolomé Herrera, siendo conservadores, ¿cuál es la forma de gobierno? ¿Ser república o ser colonia? Colonia. Ser colonia. Y Lazo, ser república. Perfecto. ¿Quién de los dos, Lazo y Herrera, hablaba acerca de la soberanía de la inteligencia? Herrera o la inteligencia, o sea, los más inteligentes, los más capaces. Herrera, claro. Si te das cuenta, es una posición antidemócrata, ¿no? Claro, es decir, que los más capaces van a mandar. Eso es contraria a una posición republicana. ¿No es cierto o no? Y tú como postulante, quizás no te acuerdas en qué consiste la soberanía de la inteligencia y lo más normal no acordarte, pero tú puedes relacionarlo, ¿o no? Claro, si es republicano el Lazo, entonces yo no creo que el Lazo va a decir que solamente algunos pueden mandar, ¿no es cierto? ¿Está bien hasta ahí? Entonces, ¿quién sería el otro tío? ¿Quién? Bartolomé Herrera. Claro. ¿Quién hablaría de la soberanía de la mayoría? ¿Eso sí quién es? Lazo. ¿No es que es mayoría o no? O sea, la democracia, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Claro. La época, mucha calla, la época en la cual se busca restituir el orden. Señorita, usted hace rato me está dando sueño en su carita. ¿Ah? ¿Tiene sueño, mamacita? ¿No tiene sueño? ¿Ah? ¿Tiene sueño? ¿Estás triste? ¿Sí? ¿No te sientes fuera? Porque vas a intentar ser mi amigo, pero no te a llorar. ¿Ah? Sí, pues es horrible, pues. Está bien. En la mañana me metí un chivo explicado. No, yo creo que lo que no me conocen todavía. Machiturro, babonazo, fuera. Claro, con insulto todavía. Ay, profesor, me está faltando el respeto. Qué conchudo, ¿no? Propia presencia es una falta de respeto. Claro, no sabía esto. No tiene que tocar ni con el título del arroz. Pero ya. A ver, la época en la cual se busca restituir la colonia, ¿cómo se llama? Romanticismo. Claro, romanticismo. En el romanticismo se enfrenta quiénes, conservadores. ¿Y quién era el conservador? ¿Herrera o Lazo? ¿Quién era el liberal? Herrera hablaba de la soberanía de la inteligencia de la mayoría. ¿Soberanía de la mayoría quién era? Perfecto. Nunca te olvides que siempre dicen que el debate político se da en la época del romanticismo. Perfecto. Ahora, el impulso a la ciencia en la época del positivismo. Nunca te olvides. En esta parte, a veces San Marcos ubica el contexto, ¿ya? Cada vez que te hables de la época de prosperidad falaz, guerra con Chile, reconstrucción nacional, lo ubicas un siglo, ¿no? Del 19 para adelante, ¿no? La segunda mitad. Ya, ¿esa época es de qué? ¿De quién es? Al positivismo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ese es el asunto. Esa es la época del positivismo. ¿Ya? Ahora, profe. Un nombre de un positivista peruano. Había otro llamado Manuel Vicente
Villaram, ¿no es cierto? A ver, un positivista famoso, ¿quién era? Manuel González. Otro, ¿quién era? Manuel Vicente Villaram. ¿Está bien ahí o no? Ahora, ¿por qué Villaram es importante? Y esto le gusta preguntar a San Marcos, la vez pasada dijeron eso. Es porque el señor Villaram, que es positivista, hablaba de qué. ¿Tú respondes, pues? De una educación técnica o moral. ¿Tienes positivista? ¿Qué vas a marcar? Ahora, y Villaram se mechaba con el rival del positivismo. ¿Quién es un rival de un positivista? La siguiente corriente, la que sigue, la posterior. ¿Cómo se llama? El espiritualismo. Claro. Y el principal representante del espiritualismo del Perú es un señor llamado Alejandro Deusua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Villaram se mechaba con Deusua. No se olviden, ¿ah? Villaram hablaba de una educación que era técnica. Deusua hablaba de una educación técnica o moral. Moral, básico. ¿Está bien o no? Ese debate de Deusua Villaram preguntaron una vez en la San Marcos. No hace mucho en realidad. ¿Está bien hasta ahí, maestros? Sí, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, es básico. Ahora, bien. ¿Cómo se llama la época en la cual... En la época de la reconstrucción nacional, ¿es la época de quién? ¿Cómo se llama la corriente, la escuela? ¿Cómo se llama? Positivismo. Claro. ¿Un positivista quién fue? ¿Y otro? Y Villaram hablaba de una educación de qué índole. Técnica. ¿Y Villaram se presentaba con quién? Con Alejandro Deusua. ¿Y Deusua hablaba de educación? Moral. Porque Deusua era representante de qué escuela? Espiritualista. ¿Más o menos o no? Claro. Ahora, profesor, no te olvides de esto, ¿ya? El inicio de la filosofía académica en el Perú es el espiritualismo. Eso no te olvides tampoco, ¿ya, maestro? A ver, ¿cuál es el inicio de la filosofía académica en el Perú? El espiritualismo. ¿Cómo es esto, profe? Claro, lo que pasa es que se considera que Alejandro Deusua, ¿ya?, es el primer filósofo profesional en el Perú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el primer filósofo profesional del Perú, profesor? Deusua. Claro. ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que antes de él, González Prada, Herrera, no eran filósofos de carrera. Digamos que Herrera era un cura, ¿listo? Villaram era un abogado, más o menos o no. Es Deusua quien se dedica por primera vez a la filosofía de manera ya cabal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos hasta ahí? Listo. Y otra cosa más y con eso termino. Y Deusua importa una ideología, obviamente espiritualista, de un francés, ¿ya? De un francés. Y ese francés se llama Henri Bergson. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quién es ese tal Bergson? Pues, profe, el fundador del espiritualismo en el mundo, o sea, en Europa. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Claro, eso es básico, eso a veces pueden por ahí preguntar. En filosofía peruana más preguntan datos así, datos históricos, no preguntan tesis, como te estás dando cuenta. ¿Está bien? Datos históricos, más parece un curso de historia del Perú de esta parte. Claro, ahora es cierto, ¿no? Fechas, personas, claro. Claro. A ver, claro, pues estamos hablando de diferentes tipos de leyes, ¿cierto? Una fecha, una época. A ver, otra vez, ¿ya? A ver, maestrazo, con orden y con armonía. El impulso de la ciencia como factor de desarrollo nacional es la época de quién, maestrazo. El positivismo. Un positivista, ¿quién es? Principal. ¿Qué principal? Eso no hay duda ahí. Pero otro, ¿quién era? Villaram. Villaram hablaba de una educación técnica. ¿Y Villaram se enfrentaba con quién? Con Deusua, con Alejandro Deusua. Porque Deusua hablaba de una educación de qué índole. Y Deusua es de la escuela del espiritualismo. Y Deusua es el iniciador de quién? De la filosofía académica en el Perú. Y Deusua importa de Francia una corriente espiritualista. ¿De qué pensador? ¿El francés? Bergson. ¿Está bien? Henri Bergson. ¿Está bien? ¿Más o menos ahí o no? Ya. Ahora, repasamos todo para luego ir con Salazar Bondi, ¿ya? ¿Listo? Con armonía y con orden, las cosas van a ir muy bien. Empezamos. Profe.
Las 5 escuelas del pensamiento peruano son las siguientes. Tiene la palabra. A ver, primero. La época de la justificación de la colonia es la escolástica. En la escolástica hay un problema. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La humanidad del indígena. ¿Quién se enfrenta? Bartolomé. ¿Con quién? Para ver las casas, el indígena, eso no es humano. Sí es humano, pero ¿es un hermano? No. Para Sepúlveda, eso no es humano. No es humano. La etapa de la independencia es la ilustración, en la cual los criollos importan el pensamiento escolástico moderno. La siguiente etapa, en la que se busca restituir el orden colonial, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y en el romanticismo hay el debate que es metafísico-político. ¿Entre quiénes? Entre conservadores y liberales. ¿Era conservador? ¿Bartolomé? ¿Era liberal? Benito Lazo, claro. Herrera hablaba sobre la inteligencia o mayoría. Inteligencia. Lazo sobre la mayoría. ¿Quién decía para hacer colonia? ¿Herrera o Lazo? ¿Quién decía para hacer república? Lazo. La época de la reconstrucción nacional es la época del positivismo. ¿Reventar el positivismo quién era? Estrada. ¿Otro quién era? ¿Van a hablar de situación técnica o moral? ¿Y quién habla de moral? Deusa, ¿qué escuela es? ¿Cómo? Espiritualista. ¿Y Deusa es el iniciador de quién? De la filosofía académica. Y además Deusa importa el pensamiento de un francés llamado Henry Bergson. Claro, Bergson. Muy bien, más o menos. Empezamos ahora con otra cuestión. A ver. Acerca de la... A ver. Acerca de la autenticidad del pensamiento latinoamericano. O sea, si el pensamiento latinoamericano es auténtico o es una copia, ¿no es cierto? Hay 3 condiciones, ¿está bien? La primera es de Salazar Gómez. La segunda es Leopoldo Sea. ¿Está bien? Segunda, ¿quién es? Primero es Salazar Gómez. Segundo, Leopoldo Sea. Tercero, Miró Quesada. ¿Está bien? Más o menos ahí. Ya, empezamos, ¿verdad? Sea con Z de zapato, ¿ya? Sea. ¿Ah? Listo. A ver. Uno es Salazar, dos es Leopoldo, Sea. Tercero es Miró. Muy bien. Al punto de la primera sí se la salgo excelente. Para Salazar Bondi, ¿hay o no hay autenticidad? No hay. Es imitativa e inauténtica. Esta frasecita es la de Salazar Bondi, ¿verdad? La que suene como cliché. A ver. Para Salazar Bondi, ¿hay o no hay autenticidad? No hay. ¿Qué es para Salazar el pensamiento latinoamericano? Es imitativo, inauténtico. Otra vez. Es imitativo e inauténtico. Claro. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya. Para Leopoldo Sea, que es su archienemigo y su rival, si para Salazar Bondi no va a haber, para Leopoldo Sea, ¿hay o no hay autenticidad? Sí hay, claro, sí hay autenticidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y para Miró Quesada, sí hay, pero es un proyecto. ¿De cuántas generaciones? 3. Y ahorita lo vamos a decir. Primero, fundadores. Segunda, forjadores. Y tercero, técnicos. Así nomás. ¿Está bien o no? Mira, pensando, ¿eh? Salazar, no hay, de arranque. Sea, sí hay. Miró Quesada, sí hay. Pero es un proyecto. ¿De cuántas generaciones? 3. ¿Cuáles son? Fundadores, forjadores, técnicos. Última, ¿verdad? A ver. Acerca de la autenticidad, hay 3 posiciones. ¿Llaman trazos? Primero, es de Salazar. Con segundo, ¿quién es? Leopoldo Sea. Tercero es para Salazar Bondi, ¿hay o no hay autenticidad? No hay. ¿Es qué? Imitativa e inauténtica. Para Leopoldo Sea, ¿hay o no hay autenticidad? Sí hay. Y para Miró Quesada, sí hay, pero es un proyecto. ¿De cuántas generaciones? 3. ¿Cuáles son? A ver. Forjadores y técnicos. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos con las clases, ¿no? ¿Listo? A ver.
de prueba indígena, 16E, González Prada fue la primera, 16E, 17 casas, porque usted es una artista, 18 casas, 19 dado, 19, 20A, 21 casas, 22 barcos, 23 casas, 24 dados, 25 dados, 26 barcos, 27 barcos, 28 avión, 28 avión y 29 besos. Bien, no tengo más que decirles que la frase famosísima. La que hizo ahí. Que nada en esta vida detenga tus sueños. Nada. Recuerda que la vida es una sola. Esta es una hermosa oportunidad de salir adelante, ¿de acuerdo? Pero nunca lo hagas triste ni melancólico, porque eso es justamente lo que las sociedades industriales burguesas buscan. Que uno sea triste, que sea deprimido, triste, decaído. No, eso no sirve, eso no es para otras personas, pero para ustedes no, que son tan jóvenes y tantas ganas de vivir. Siempre las cosas hazlo con alegría, con ganas de salir adelante. ¿Está bien? Si te caes bien 20 veces, te levantas 21 y te acabó como siempre decimos. ¿Está bien o no? Listo, mañana tienes la gran oportunidad. Recuerda, frialdad, ser pragmático, ser vivo, pragmático. Pensar que el mundo no es el examen de admisión, es una gran meta. Pero meta para cosas mayores. ¿De acuerdo? Y siempre piensa que todo lo que logres en la vida siempre es para los demás también, para la gente que te quiere y que espera mucho de ustedes. ¿De acuerdo? Lo haremos en la Universidad de San Marcos, maestra. No tengo más que decirles que agradecerles por tantas cosas que me han ayudado. Gracias por la verdad.